Steam Deck a día de hoy ya no merece la pena comprarla. En este vídeo te voy a contar de manera honesta todo lo que ha ocurrido detrás de la pequeña polémica que ha habido detrás del vídeo que he subido, en el que hablo de que cuando salga el Asus ROG Ally X, ya lo tenga entre mis manos, pues que probablemente voy a sustituir el uso habitual de mi Steam Deck OLED, que a día de hoy es la máquina que más uso, por ese Asus ROG Ally X. Así que nada, dicho todo eso, no me voy a enrollar más y vamos a ir al grano. Y decirte que este vídeo está patrocinado por Instant Gaming, una tienda de claves de juegos barata, que la verdad es la que yo suelo utilizar para comprar las últimas novedades. Y decirte que está el DLC del Elden Ring ahora mismo, que va a salir en breve ya a un poquito más barato, por supuesto la versión de Steam, para PC, etcétera, etcétera. Así que puedes aprovechar. También tiene Shin Megami Tensei 5, que sale mañana 14 de junio, que es Steam Deck Verify. Este tipo de juegos suelen funcionar perfectamente bien en Steam Deck y que también está un poquito más barato. O el juego que estoy jugando ahora mismo, que es Ghost of Tsushima Director's Cut, que también está un pelín más barato, por supuesto la versión de Steam, y todo funcionando para Steam Deck sin ningún problema. Muchísimas gracias Instant Gaming por patrocinar este vídeo, o a ti que si compras a través de los links de la descripción yo me llevo un porcentaje y estarás ayudando un montón a la creación de contenido de este canal. Bueno, vamos a ver qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha ocurrido alrededor de este vídeo? Que te digo, ha tenido menos polémica de lo que podría parecer, pero sí que es cierto que han aparecido algún tipo de comentario un poquito más hater, un poquito más troll, etcétera, etcétera. A mí personalmente no me molesta demasiado, pero que básicamente han estado diciendo: Rafa, ya directamente entonces ya Steam Deck ya vas a dejar de hablar de Steam Deck, ya no merece la pena, la Steam Deck siempre va a ser mejor que la Asus ROG Ally, bla bla bla. Y en fin, yo personalmente quiero dejarte claro una cosa, o por lo menos en cuanto es mi opinión. Vamos a ver, Asus ROG Ally X, ¿vale? La próxima, que va a costar 899 euros, que va a salir el 21-22 de julio, o por lo menos es el día que tengo previsto que me la entreguen. Pues básicamente, a nivel de rendimiento y a nivel de batería, a nivel de rendimiento ya sabemos que es bastante ampliamente más potente que Steam Deck, pero es que a nivel de batería sabemos que va a poder llegar a la altura de una Steam Deck OLED y por supuesto, e incluso muy probablemente superarla en muchos aspectos. Por lo tanto, estamos hablando que en dos de los elementos más importantes que podemos tener en una máquina portátil, pues lo estaría superando. Obviamente no tenemos trackpad, obviamente no tenemos la experiencia de usuario que nos ofrece SteamOS, pero también te ofrece otras cosas. Tenemos Game Pass, podemos jugar a los juegos online sin grandes problemas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que es bastante lógico que yo, que me he comprado esta máquina para poder crear contenido, para poder después informar sobre este tema aquí en el canal, en handledev.com, en los directos, etcétera, etcétera, pues es normal que si en los principales elementos que va a mejorar esta máquina va a superar ampliamente a Steam Deck, aparentemente, todo habrá que verlo, pero aparentemente va a superar ampliamente a Steam Deck, pues teniéndola yo en casa, pues obvio que se convierta en mi máquina principal, incluso superando a Steam Deck, cosa que no había ocurrido hasta día de hoy. Pero claro, la pregunta es, ¿entonces Steam Deck ya no hay que comprarla? Pues ¿qué quieres que te diga? No, un rotundo no. Es más, para la gran mayoría de usuarios sigo pensando que Steam Deck sigue siendo la compra más acertada y más interesante posible. Así que voy a intentar poner un poco de calma entre la gente que ya pide mi cabeza simplemente por decir que Asus ROG Ally puede convertirse en mi máquina principal, y voy a decir el porqué. Vamos a ver, para mí hay como tres bloques que hay que segmentar bastante bien. Vamos a ver, tenemos que entender que hay Steam Deck OLED, Steam Deck LCD, y yo también pongo en un tercer punto las Steam Deck de segunda mano, las cuales las vende de manera oficial la propia Valve, tiene la misma garantía y tiene el mismo todo. Por lo tanto, considero que habría como tres grandes subgrupos de precio dentro de Valve. Y es que Valve no es ¿cómo se llama? Teniendo en cuenta que va a salir la Asus ROG Ally X al mercado, no va a ser la mejor máquina que haya en el mercado mainstream a día de hoy, pero sí va a ser la más equilibrada en precio según lo que vayas a querer. Recordar que de manera oficial una Asus ROG Ally está costando alrededor de 800 euros, aunque la puedes conseguir normalmente de forma relativamente fácil por 650 euros, al menos aquí en el Reino de España. Entonces, teniendo eso en cuenta, Steam Deck OLED va a ser, ¿cómo se llama? Como ese top tier, la Steam Deck OLED de 512 GB, la de 1 TB ya me parece un poco excesivo, pero la de 512 GB me parece como un tier bastante bueno si te puedes gastar cierta cantidad de dinero y quieres jugar con bastante solvencia. ¿Por qué yo recomiendo siempre, o por lo menos para mí, desde mi punto de vista, la Steam Deck OLED por encima de una Asus ROG Ally normal?
Para mí, en esto se basa en un único elemento y ya tú tendrás que valorarlo. Para mí es que la batería de la Steam Deck OLED no tiene nada que ver con la batería de la Asus ROG Ally. La batería de la Steam Deck OLED te permite poder jugar a un Ghost of Tsushima, pues posiblemente, no te voy a decir que el doble que la Steam... Bueno, sí, te voy a decir que el doble que una Asus ROG Ally en mismas condiciones. Por supuesto, si la pones en un modo dock o si le quieres dar bastante más chicha, se va a ver bastante mejor el Ghost of Tsushima en una Asus ROG Ally, pero claro, a costa de una batería y de unos tiempos de juego que la verdad para mí no son asumibles en una máquina portátil. Por lo tanto, si lo que quieres es la máquina más barata del mercado, con la batería más extensa, o sea, que te permita los tiempos de juego más extensos del mercado y que encima se pueda ver todo de una manera bastante buena, pues sigo diciendo que Steam Deck OLED es la mejor opción a día de hoy. Eso que quede claro. Vamos a pasar al siguiente subgrupo, que sería el de la Steam Deck LCD, que sería esta. Vamos a ver, para mí este sería como el rival más débil de todas las Steam Deck que hay en el mercado a día de hoy. ¿Por qué? Porque tú te puedes comprar la Steam Deck LCD a día de hoy, es más, te puedes comprar la Steam Deck LCD por lo menos en el, ¿cómo se llama? En el mercado europeo. Todavía se está vendiendo la de 64 GB y la de 512 GB. Yo la de 512 GB no la recomiendo especialmente. Y te digo, ¿cómo se llama? La Steam Deck LCD de 256 GB solo la recomendaría en el caso de que la persona que vaya a comprarla quiera un producto 100% nuevo, no quiera ni reacondicionado, aunque sea de Valve ni nada por el estilo, y se quiere gastar el menor dinero posible y le da miedo hacer cambios como de SSD, o sea, de memorias internas, etcétera, etcétera. Si ese es tu caso tan específico, pues claro, vete por la de 419 € de la Steam Deck LCD, aunque no es la que yo más recomiendo, pero bueno, en esas casuísticas, pues sí es una buena opción. Ahora bien, si tú quieres gastarte el menor dinero posible y te quieres ir por el mercado de primera mano, o sea, que quieres que sea un producto nuevo, bla, 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 pues entonces, y te quieres gastar, vuelvo a decir, lo menos posible, yo sinceramente me iría por el modelo de 369 €, el modelo de LCD 64 GB y me compraría un SSD, yo que sé, Yukon, aunque sea de 80 € de 1 TB, o te compras menos, te compras un SSD de 256, te voy a dejar un link en la descripción enseñándoos una selección de memorias SSD que puedes instalar fácilmente en tu Steam Deck, pero que básicamente haría que este combo por 400 €, o sea, menos de el dinero que te vas a gastar aquí, pues te puedas comprar como mínimo eso, una Steam Deck LCD con 512 GB de almacenamiento incluso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cambiándole tú el SSD. Por lo tanto, a mí me parecería esto como el mayor equilibrio de todos. Pero, en lo personal, yo esta sección de LCD que te he dicho de LCDs nueva, yo la descartaría. ¿Y por qué? Porque para mí, si yo tuviera que elegir como los dos grandes subgrupos, sería la Steam Deck OLED, que me parece una de las mejores opciones para comprar a día de hoy, por encima de la Asus ROG Ally, por el concepto batería, al fin y al cabo, no por el concepto de rendimiento. Yo le doy mucha importancia a la batería dentro de este tipo de dispositivos, pero yo miraría la parte de unidades reacondicionadas certificadas. Esto normalmente no está sin existencia siempre, sino que esto va apareciendo un día a la semana o un día cada 2 semanas, esto se activa y empiezan a aparecer. Mi recomendación más sincera: si no tenéis ganas de tocar la máquina, queréis compraros el producto más barato posible y disfrutarlo al máximo, yo me iría directamente por la versión de 256 GB de 339 €. Por 40 pavos más que la versión de 64 GB ya tienes el SSD instalado, un SSD de 256 GB, no tienes que hacer nada, es comprarla, jugar con 256 GB a día de hoy, puedes instalar cualquier juego en la memoria y si quisieras extenderlo un poquito más, pues le metes una micro SD y tiras para adelante. También te voy a dejar en la descripción un link para que veas las mejores micro SD que recomiendo para Steam Deck. Pero en esencia, esta para mí es el top tier de todas las máquinas. O sea, la versión OLED y, si quieres la más barata de todas, pues sería la versión de Steam Deck de 256 GB reacondicionada, si es que no quieres cambiar ningún tipo de elemento dentro de tu máquina. Es que vamos, esto es imposible de superar. Y es que tienes que tener en cuenta una cosa, y es que al final todo es una cuestión de precio. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, cuando decimos o digo que el Asus ROG Ally X potencialmente se va a convertir en la mejor handheld PC mainstream dentro del mercado
con bastante diferencia, eso viene con un matiz muy grande, que sería que cuesta 900 tracas. Esta máquina, en comparación, la que te estoy diciendo, esta Steam Deck LCD, estamos hablando que de segunda mano oficial comprada a Valve costaría 339 euros, pero es que incluso si nos fuéramos al modelo OLED, estaríamos hablando de 569 euros. 569 euros que, vuelvo a decir, en esencia vas a poder jugar a lo mismo que puedes jugar en un Asus ROG Ally X, pero que, bueno, en esencia hay algún juego ahí perdido, pero en esencia vas a poder jugar a lo mismo que puedes jugar en una Asus ROG Ally X, pero claro, con una diferencia bastante abismal de precio. Y si, claro, lo comparas después con la versión de segunda mano de Steam Deck de 250 GB LCD, pues, ¿qué quieres que te diga? Estamos hablando que con el precio de una Steam Deck LCD de 256 GB reacondicionada, vuelvo a decir, eso sí, tienes que estar bastante atento porque van apareciendo como te tendrías que meter todos los días por la mañana, ¿vale? En Steam, hasta que un día salga, ¿vale? Y salen, te digo, en cuestión de 2 semanas tendrás la tuya. Y estamos hablando de que por este precio es que casi por el precio de una Asus ROG Ally X te puedes comprar 3 de estas. Estamos hablando de una diferencia muy abismal, por una serie de cosas que sí, que la van a hacer mejor a la Asus ROG Ally X potencialmente, pero que ya tendrás que tú valorar el tema del precio. Bueno, Rafa, entonces, ¿tú cambiarías tu máquina principal por el Asus ROG Ally X? Vamos a ver, no, y me voy a explicar un poco porque esto tiene muchísimos matices. Tienes que entender que yo, parte de mis ingresos a día de hoy, vienen de poder charlar acerca de este tipo de handheld PC, de este tipo de máquina, hacer directos, que hago diariamente, hacer vídeos, que también intento hacer diariamente, subo vídeos al canal secundario, etcétera, etcétera. No me da mucho, pero bueno, es una parte de mi autónomo, el cual se financia hablando de este tipo de dispositivos. Y por lo tanto, no es una cuestión de que yo me quiera comprar el Asus ROG Ally X por una cuestión de, bueno, de placer personal, o que yo quiera como un desesperado comprarme esa máquina. Si me la compro con ese objetivo. Obviamente, en el momento que yo ya tengo esa máquina entre mis manos, la voy a tener en casa, etcétera, pues bueno, obviamente, pues teniendo en cuenta que va a ser la mejor máquina del mercado, pues se va a convertir en mi máquina principal. Ahora bien, si yo fuera un usuario normal y corriente que tiene sus máquinas no solamente para intentar pagar el autónomo, sino que también solamente lo utiliza para jugar en un giro de los acontecimientos, pues yo me hubiera quedado desde el principio con la Steam Deck LCD de 256 GB que me compré en su momento. A lo mejor, obviamente sí le iba a comprar tarjetas micro SD, a lo mejor le hubiera aumentado el almacenamiento, pero hasta ahí me hubiera quedado. No hubiera ido ni por la Steam Deck OLED a posteriori, tampoco me hubiera ido por la Asus ROG Ally, tampoco me hubiera ido por la Asus ROG Ally X, porque en esencia son máquinas destinadas a que te duren como mínimo un ciclo amplio de tiempo dentro de entre tus manos, y ese tiempo, ese dinero te lo puedes gastar perfectamente mejor en juegos, que para eso está hecha la máquina, y no entrar dentro de esa vorágine de compraventa o de, ¿cómo se llama?, de consumismo, que muchas veces parece que porque el sombrero sea nuevo, en este caso obviamente no estamos hablando de un sombrero nuevo, concretamente, entre otras muchas mejoras, pero la principal es que estamos hablando de 40 vatios hora más dentro de la batería, por lo tanto no estamos hablando de moco de pavo. Y hombre, si para ti es muy importante, te lo puedes permitir, puedes venderla, etcétera, pues podría ser un cambio. Pero por ejemplo, si me estás preguntando mi opinión en mi caso más particular, pues ¿qué quieres que te diga? Yo ya era feliz con la de 256 GB de LCD y no la hubiera cambiado hasta que viniera, pues eso, un cambio realmente diferenciador, ya sea una Steam Deck 2, un Asus, una APU de AMD Z2 Extreme, un Snapdragon X Elite que cambie todo el paradigma del mundo del videojuego, un MediaTek más Nvidia que también cambie, en fin, más o menos estáis entendiendo por dónde voy. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad. Sinceramente, esta es mi opinión. No estoy diciendo ni siquiera que la quieras compartir. Simplemente quiero que entiendas cuál es el planteamiento de todo esto, por qué yo digo lo que digo. Creo que en el vídeo anterior también lo expliqué, pero bueno, muchas veces, como los vídeos suelo hacerlo largos, yo me explayo lo suficiente para poderme explicar, etcétera, etcétera. No me pongo un límite de tiempo, ni por abajo ni por arriba. Simplemente lo que salga, pues salió, y voy cortando después en edición si creo que me he alargado en algún punto. Pero bueno, esta es mi opinión, y si tú quieres compartir la tuya en comentarios, genial. En esencia, sigo recomendando Steam Deck. En la mayoría de casos, sí. Si te va a sobrar el dinero, pues muy probablemente la Asus ROG Ally X sea tu mejor opción. Si para ti Game Pass es clave y no puedes cambiarlo, seguramente una Asus ROG Ally, alguna de ellas, será tu mejor opción. Incluso una Legion Go, incluso una Aya Neo en casos muy locos. Pero bueno, ahí está la cosa. Pero creo que para la mayoría de usuarios que quieren gastarse un dinero más o menos contenido y que quieren jugar a juegos que normalmente jugarían en una sobremesa, o que quieren
jugar a los indios, que quieren jugar a su catálogo de Steam, a lo mejor incluso un poquito más viejo, pues ¿qué quieres que te diga? Steam Deck, tanto la versión OLED como la versión OLED, siguen siendo unas máquinas insuperables en tema relación de calidad-precio. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro. ¡Chao!